Buenas tardes, somos el grupo CU1 compuesto por Daniel Alcalá Gil, Olga Martínez Gómez, Miguel Zalver Ramos y Saúl Torralba Moreno, y hoy vamos a presentar la enfermedad de la epilepsia. A continuación os vamos a hacer la introducción y consideraciones generales, la presentación de resultados, incidencia y prevalencia de etiología, en tercer lugar el posible tratamiento y en cuarto lugar la discusión, conclusiones y referencias. La epilepsia, también conocida como trastorno de convulsiones, es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento con movimientos corporales. Las convulsiones epilépticas se pueden presentar en cualquiera a cualquier edad, sin embargo son más comunes en niños pequeños y adultos mayores de 65 años. Puede haber un antecedente familiar de convulsiones o epilepsia. Una vez diagnosticada esta enfermedad, se define generalmente en dos conceptos, la clónica y la mioclónica. La clónica es una epilepsia para toda la vida donde las crisis duran entre 1 y 2 minutos. Se suele diagnosticar al nacer o al poco de nacer o debido a un caso médico como un accidente. La mioclónica juvenil es una epilepsia en la que a lo largo de los años se va revisando la medicación y de la que se puede llegar a conseguir el alta médica tras 10 años sin medicaciones ni crisis. Las crisis de este tipo de epilepsia duran unos 30 minutos que siguen al despertar por la mañana o después de la siesta. Se suele desarrollar entre los 12 o 18 años de edad y algo típico de este tipo de epilepsia son las ausencias. Una crisis, para aclararlo, es una sacudida del cuerpo o partes del cuerpo en el que la persona deja de ser consciente de sí misma. En segundo lugar, vamos a hacer la presentación de resultados, incidencia y prevalencia de etiología, que son las causas, como la patógena, manifestaciones clínicas y diagnóstico. La epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales. Esto ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. La epilepsia puede deberse a una infección, a una afección de salud o a una lesión que afecte al cerebro, o la causa también puede ser desconocida, llamada también idiopática. Algunas de las causas comunes de la epilepsia son la demencia, la lesión cerebral, los problemas cerebrales presentes al nacer, el tumor cerebral como trastornos epilépticos congénitos, que es la epilepsia hereditaria, los vasos sanguíneos anormales en el cerebro y las infecciones como absceso cerebral, meningitis, encefalitis y VIH/SIDA. Yo soy Daniela, padezco de epilepsia desde los 14 años y en mi caso se cree que fue debido a las hormonas de la adolescencia lo que fue el desencadenante de esta enfermedad. Los síntomas varían de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias, otras tienen temblores violentos y pérdida de la lucidez mental, convulsión. El tipo de convulsión depende de la parte del cerebro afectada. La mayoría de las veces la convulsión es similar a la anterior. Algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña antes de cada convulsión. Estas sensaciones pueden ser hormigueo, sentir un olor que realmente no existe o cambios emocionales. Esto se denomina aura. El médico puede darle más información acerca del tipo específico de convulsión que usted pueda tener. Las ausencias típicas, también llamadas convulsiones no motoras, incluyen convulsiones que involucran un cambio en el comportamiento pero sin cambios en el movimiento motor, como episodios de mirada fija. Pueden ocurrir junto con convulsiones generalizadas. Las convulsiones parciales focales pueden ocurrir sin cambios en la conciencia. Los síntomas dependen de la parte del cerebro afectada. Estas convulsiones pueden extenderse a todo el cerebro. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas comprometen ambos lados del cerebro y causan alteración de la conciencia. A menudo se presentan movimientos anormales que involucran todo el cerebro. Puede ocurrir que se apriete la mandíbula y se pierda el control de la orina y los intestinos. El médico llevará a cabo varios exámenes físicos para determinar la causa y origen de la epilepsia. Algunas de estas pruebas las nombraré a continuación, especificando cuáles son las que Daniela ha sufrido. Este examen comprende una evaluación detallada del cerebro y de la función del sistema nervioso. Se hará un electroencefalograma EEG para revisar la actividad eléctrica del cerebro. Las personas con epilepsia a menudo tienen actividad eléctrica anormal que se observa en este examen.
Algunos casos el examen muestra la zona del cerebro donde empiezan las convulsiones. La actividad eléctrica cerebral puede aparecer normal después de una convulsión o entre convulsiones. Los exámenes que pueden hacer incluyen química sanguínea, glucemia, conteo sanguíneo completo, CSC, pruebas de la función renal, pruebas genéticas, pruebas de la función hepática, punción lumbar, punción raquídea, exámenes para enfermedades infecciosas. Con frecuencia se hace una tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza para encontrar la causa y localización del problema en el cerebro. Esta prueba con el electroencefalograma son las más repetidas en el caso de Daniela. Estas se hacen cada 6-12 meses para controlar la actividad cerebral del paciente, sometiendo a este a diversas pruebas como de luz, sonido y respiración agitada para comprobar el funcionamiento del cerebro en diferentes escenarios y situaciones. De esta forma se ve lo que más altera y afecta a la seguridad del paciente y gracias a esto lo que debe evitar. Por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas o con cafeína, consumir drogas, exponerse a luces y muchos destellos, así como también a sonidos y pitidos fuertes y en todo caso dormir un mínimo de 8 horas del tirón. El tratamiento para la epilepsia incluye tomar medicamentos, cambios en el estilo de vida y en ocasiones cirugía. Si la epilepsia se debe a un tumor, vasos sanguíneos anormales o sangrado en el cerebro, la cirugía para tratar estos trastornos puede detener dichas crisis. Los medicamentos para prevenir las convulsiones, llamados anticonvulsivos o medicamentos antiepilépticos, pueden reducir la cantidad de crisis futuras. Estos medicamentos se toman por vía oral. La clase de medicamento que se recete dependerá del tipo de convulsión que se tenga. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de vez en cuando. Puede ser aumentada en situaciones de estrés, como en épocas de exámenes, como es el caso de nuestra compañera Daniela. Se puede necesitar exámenes de sangre regularmente para ver si hay efectos secundarios. Siempre debe tomar el medicamento a tiempo y como se le ha recetado. Pasar por alto una dosis puede hacer que se presente una convulsión. No deje de tomar ni cambie sus medicamentos por su cuenta. Hable primero con su proveedor. Muchos medicamentos para la epilepsia causan anomalías congénitas. Las mujeres que deseen quedar embarazadas deben comentarle al proveedor con anticipación con el fin de hacer ajustes a los medicamentos. En el caso de Daniela, se toma una medicación llamada Keppra. Toma una dosis de 750 miligramos cada 12 horas, después de desayunar y cenar. En caso de no tomársela, a veces tiene espasmos aunque no convulsiones. Estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, sobre todo al inicio de la toma. Ella sufría ataques de ansiedad de repente y sin motivo, pérdida de pelo al comienzo del tratamiento, cambios de humor repentinos y somnolencia. Aparte de los efectos secundarios que ha experimentado, hay otros como náuseas, vómitos, erupción cutánea, somnolencia, inquietud, confusión, sedación, temblores, problemas de coordinación, etc. En casos extremos de epilepsia donde la medicación no reduce o evita las crisis, se suele recomendar la intervención quirúrgica para expirar las células cerebrales anormales. Los cambios en el estilo de vida pueden producir o agravar la crisis tanto en adultos como en niños, como por ejemplo situaciones de estrés, estar bajo presión, una muerte cercana, un quiebro en la rutina diaria, la enfermedad, embarazos, saltarse la dosis, consumir alcohol y droga, falta de sueño, etc. Las personas con epilepsia no pueden conducir hasta haber superado el año sin crisis y con certificado médico que indique que no corre ni supone un peligro el que la persona conduzca. Además, estas personas deben informar a su entorno de su situación y que en caso de que sufran una crisis, estos sepan reaccionar. Del mismo modo, una persona epiléptica no debe quedarse sola bajo ninguna circunstancia a no ser que sea una epilepsia que ya esté bajo control, pues en un caso de crisis, como esta persona sufre un desmayo, es peligroso que se dé contra algo al desvanecer y pueda causar su muerte. En caso de presenciar una crisis epiléptica, así es como deberíais reaccionar. Mantener la calma para ser capaces de ayudar a una persona en apuros. Tumbar a la persona en el suelo o en cualquier sitio posible de forma lateral, por si en caso de morderse la lengua no se atragante con su propia sangre. Apoyar su cabeza sobre algo blando que se tenga a mano para que durante la crisis no la golpee en el suelo. Retirar cualquier objeto con el que se pueda dañar. En caso de saber que lleva medicación de emergencia durante una crisis, suministrársela con cuidado y por último llamar a emergencias. ¿Qué no debemos hacer? No debemos introducir nada en su boca que no sea el medicamento de emergencia, tampoco acercar ninguna parte de nuestro cuerpo a su boca y no sujetar a la persona con fuerza. Bueno, continuamos con la cronología de la enfermedad. Como ya sabemos, después del diagnóstico van a haber una serie de recetas médicas para intentar contrarrestar las causas de la epilepsia
pero es probable que algunas personas con epilepsia puedan reducir o incluso suspender sus medicamentos anticonvulsivos después de no tener ninguna convulsión durante varios años, ya que ciertos tipos de epilepsia en la niñez desaparecen o mejoran con la edad, por lo que regulan a final de la adolescencia o hacia los 20 años. Generalmente, además, se suspende el uso de medicamentos si ha de estar 10 años sin crisis para recibir una alta médica total. Y para muchas personas la epilepsia es una afección de por vida. En estos casos es necesario continuar con los fármacos anticonvulsivos, ya que hay un riesgo muy bajo de muerte súbita con la epilepsia. Además, la epilepsia puede causar una serie de complicaciones en la persona que la padece, como por ejemplo problemas de aprendizaje, broncoaspiración de alimento o saliva durante una convulsión, lo cual puede provocar una neumonía por aspiración. Además, también puede provocar lesiones a raíz de caídas, golpes, mordidas, etc. Y por último, también hay algunas complicaciones como por ejemplo lesiones cerebrales permanentes o efectos secundarios de los propios medicamentos para contrarrestar la epilepsia. A modo de conclusión, la epilepsia es una enfermedad que afecta alrededor de 5 millones de personas en el mundo y unas 400.000 en España. Además, es una enfermedad que sufren bastantes personas y se ha de saber reaccionar ante una situación como es una crisis epiléptica. Aún se ha investigado mucho sobre esta enfermedad, ya que hay muchas veces que no se sabe qué es lo que la causa, por lo que muchos diagnósticos son idiopáticos. Un dato curioso que hemos encontrado es que antiguamente se creía que la gente con epilepsia estaba siendo castigada por los dioses o poseída por el diablo. Y en la Edad Media, si padecías de epilepsia y sufrías una crisis, te mataban por estar bajo posesión demoníaca o espíritus maleficios. Por último, durante un ataque epiléptico no hay peligro de que la persona se trague su propia lengua, ya que esto no ocurre, y el miedo está en que durante las convulsiones muy intensas puede llegar a pasar que una persona se muerda la lengua, por lo que el peligro está en atragantarse con su propia sangre. Es por esto que se debe poner del lado de una persona que está sufriendo una crisis, porque en este caso que se muerda la lengua, la sangre caerá de lado y no se atragantará con ella.